Peregrinación a Tierra Santa, Roma y santuarios de Oriente, navegando en crucero por los mares del Imperio Bizantino, en un recorrido por Tierra Santa, Turquía, Grecia, Hungría e Italia, del 4 al 26 de noviembre. En Tierra Santa visitaremos el monte Sinaí, la Basílica de la Natividad en Belén, el Santo Sepulcro en Jerusalén, Betania y Jericó, la Basílica de la Anunciación en Nazaret, el monte Tabor, el Mar de Galilea, Caná, el monte Carmelo y Haifa. En Budapest, la Basílica de San Esteban y el río Danubio. En Pavía, el monasterio de los monjes cartujos y la espléndida Catedral de Milán. En Roma, las basílicas papales, la Escalera Santa, la iglesia de San Sebastián, la Roma Imperial y la Roma Barroca. Además, estaremos en la audiencia con el Papa Francisco para recibir la bendición apostólica. En Sicilia, la Catedral Fortaleza de Nicolás de Bari y la iglesia de San Pancracio. En Estambul, la Basílica de Santa Sofía, la Mezquita Azul y el Gran Bazar. En Éfeso, la antigua ciudad grecorromana y la Casa de la Virgen María. En Grecia, la isla de Mykonos, la Acrópolis de Atenas, el Partenón, el Areópago y la iglesia bizantina de la Virgen María. El viaje incluye transportación aérea y marítima, traslados terrestres, hoteles, alimentos e impuestos. Informes a los teléfonos 6353-7922 y 4980-8641 o en www.viavaticano.com. Estamos analizando el conflicto en Siria con el doctor Alfredo Jalife Rame, analista de la geopolítica internacional. ¿Primero Siria para llegar a Irán? ¿Tú crees que sí? Sí. No, ya de hecho está en la frontera de Irán. Mira, nadie lo está diciendo abiertamente. Hay una agrupación de Al-Qaeda que ya es regional, se llama ISIS. Obviamente los que nos dedicamos a estudiar esto, ¿no? Que ISIS no tiene nada que ver con la ISIS egipcia, ¿no? Quiere decir en inglés, por sus siglas, que es el Estado Islámico de Irak y Al-Sham. Al-Sham quiere decir el Levante, quiere decir Siria y Líbano. Es decir, ya está Al-Qaeda de Líbano, Siria, Irak compenetrados en uno solo. Entonces, obviamente, estás hablando, ya está en la frontera con Jordania el conflicto, y cuando estás en Irak, estás en la frontera con Irán. Y estando en Irán, ya estás en la frontera con el Mar Caspio, el Cáucaso, que es el sur de Rusia, que tú sabes, tiene 20% de musulmanes. Esto poca gente lo dice. Que además tiene una tasa galopante. La Rusia cristiana tiene 20% de población islámica. Sí. Además son jóvenes. ¿Por el desplazamiento de territorio? No, siempre los tuvieron ahí, por es la región que era el Tatarstán, y luego los mongoles se bajan, que son... Acuérdate bien esto desde Gengis Khan y Atila, esto tiene un largo historial. Ellos, acuérdate, llegan toda Asia Central y llegan hasta las puertas de Viena. Y luego los replegan. Los mismos turcos son de origen mongol. Los házaros, que son los originarios de los sionistas, que eso, el libro de Shlomo Sant, La invención del pueblo israelí, es un gran historiador, no se habla de cualquier gente. Y en Israel es bestseller. Digo que lo oculten otras gentes es otra consideración. Los házaros también son mongoles centroasiáticos. Fíjate qué interesante. Es decir, y cambian de religión dependiendo en dónde estén. Unos se vuelven budistas, otros se vuelven islámicos, pocos, curiosamente, se vuelven cristianos. ¿Por qué persiguen a cristianos en Egipto? ¿Qué pasó allí? De pronto, bueno, esta mira, hermandad musulmana, ¿quiénes a alguien son? le conviene el choque de civilizaciones de Samuel Huntington. Y por otro enfrente tienes el diálogo de civilizaciones que está pregonando el Vaticano. Por eso ves posturas antagónicas. Detrás, bueno, mi hipótesis, detrás del choque de civilizaciones está el sionismo financierista házaro. Entonces, ¿por qué? Pues a ellos como son minoría, les conviene que las mayorías se balcanicen, se despedacen entre sí. Entonces, ahorita tienes en todo el Medio Oriente luchas sectarias que realmente ya se habían olvidado en el túnel del tiempo. Y ahora surgen porque hay que dividir esos países. Es decir, ¿a cómo le va a convenir un Egipto que el 10% de su población
que son los coptos, tengan problemas. Digo, a alguien eso le conviene, ¿no? Porque estás debilitando al país Egipto, que es el más poderoso desde el punto de vista militar del mundo árabe. Entonces, ¿qué? Se le da dinero y armas a un grupo y son... Sí, entonces, no, pero además rebeldes. Egipto está al borde de una guerra civil, nos guste o no. Ve las guerras civiles que se están dando. Después de la deposición de la causa de todos sus males, el presidente Hosni Mubarak, viene un golpe de Estado. Bueno, lo que pasa en Egipto, si tú entras bien en profundidad, desde el golpe de Estado que derrocan a la monarquía de Farouk, son los militares quienes han gobernado ininterrumpidamente. En Egipto el militar tiene otra consideración que en otros lados del mundo. No sé ahora con el nuevo golpe de Al-Sisi, no lo sé, habría que ver más adelante. Pero lo que es Nasser, pues tú lo sabes, era un icono en Egipto, y vienen los militares. Anteriormente estaba Neguib, luego viene Sadat, que lo matan, militar, Hosni Mubarak, que es militar. Es decir, nada más hubo una interrupción de un año con los hermanos musulmanes, que muchos dicen es una creación británica, para precisamente, oye, estuvieron en la clandestinidad 30 y pico de años y perdieron el poder en uno, porque no supieron gobernar. Este Mursi, independiente que haya sido elegido democráticamente o no, lo cual es cierto, pero además ellos se suben al carril de la revolución, ellos no hicieron la revolución. ¿Por qué persiguen a cristianos? Porque es un asunto de liderazgo político, o es un asunto de provocación, el cristiano en el Medio Oriente ya es civilizaciones. Sí, pero además es el chivo expiatorio. El es cristiano, propicio, claro, en Oriente Medio. Ve en Siria lo que pasó en Malula. Malula es un villorrio de 5,000 habitantes en Siria, entra Al-Qaeda y los corre, los expulsa. A ver, Al-Qaeda no es el enemigo número 1 de los Estados Unidos. Sí, pero curiosamente... que derribó las Torres Gemelas, etcétera. Pero son los... Al-Qaeda es una creación de Brzezinski. Zbigniew Brzezinski, el asesor seguridad de Carter. Y la crean en Afganistán para derrotar a la Unión Soviética. Y lo consiguen. Es la carta que maneja Estados Unidos. Y obviamente tenemos cosas raras. No, además, la alianza entre la familia Obama y los Bush, tú la conoces. ¿Y por qué Israel bombardea cada año al Líbano? ¿Por qué? Porque allí está porque hay que debilitar al Líbano. Terrorista. No, el Líbano era el centro financiero. Hezbollah, el Líbano era un partido político. El Líbano era el competidor financiero del sionismo financiero Hazaro. Por eso la bombardean. Hay que debilitar al Líbano. No les conviene un centro financiero que no necesariamente está en Israel. Lo tienes en Londres, en Wall Street. Si tú ves la mayoría, el origen de quienes gobiernan la banca mundial, y vas a ver que son de origen sionista Hazaro. Lo digo con mucha responsabilidad. ¿Quién gobierna ahora la Federal Reserve de Estados Unidos? Ben Shalom Bernanke. ¿Quién estuvo antes? Alan Greenspan, sionista Hazaro.